Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Rafael Pérez y les saludo desde Santo Domingo, República Dominicana. A través de este canal en nuestra iglesia hemos estado compartiendo principalmente sermones, enseñanzas desde el púlpito de nuestra iglesia, pero a partir de este momento queremos probar este nuevo formato en videos cortos en forma de blog que estaremos compartiendo quizás en un ritmo de publicación de unas 3 a 4 veces por semana. Los temas que estaremos cubriendo son historia de la iglesia, estudios bíblicos, liderazgo, siembra de iglesias y temáticas relacionadas con la vida cristiana. El tiempo que pensamos cubrir en cada uno de estos videos cortos quizás sea de 5 a 10 minutos y les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal de forma tal que cuando vayamos publicando puedan ver las actualizaciones. En esta primera semana estaré desarrollando una serie de publicaciones acerca de la historia de la iglesia cristiana. Recientemente en nuestra iglesia concluimos un curso sobre este mismo tema y en este mismo año estuve desarrollando un curso en 2 partes para estudiantes de maestría sobre la historia de la iglesia cristiana. Espero que pueda ser un refrescamiento para los hermanos que ya tomaron cursos acerca de este tema y también una introducción al tema para los hermanos que comienzan a seguir este canal. Un buen preámbulo para estudiar la historia de la iglesia cristiana es recordar que no se trata principalmente acerca de la perfección del pueblo, sino de la soberanía de Dios. Son 2000 años de historia con sus luces y sus sombras. Lo que se hace manifiesto en esto es la soberanía de Dios y el cumplimiento de su promesa dada a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, donde él dijo que estaría edificando su iglesia y ni aun las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Antes de entrar al cuerpo del estudio de la historia, permítanme darle algunas razones por las cuales el pueblo del Señor necesita estudiar su historia. En primer lugar, estudiamos la historia de la iglesia porque esto fortalece nuestra fe. Al ver la manera providencial en que el Señor ha estado cuidando a su pueblo a través de la historia, nuestra generación puede ser fortalecida. Las noticias podrían crear en nuestro corazón preocupación y pensar que Dios va a fracasar en alcanzar su propósito. Pero cuando vemos al pasado, entonces nos envalentonamos y miramos al futuro con expectativa de fe, con convicción, sabiendo que si el Señor ha cuidado a su pueblo, también lo seguirá cuidando. En segundo lugar, estudiar la historia de la iglesia cristiana nos hace humildes. Cada generación de cristianos tiene una doble tentación. Hacia la izquierda, la tentación de pensar que es la generación más débil, que es la generación del fracaso, que es la generación peor. Al mirar hacia atrás encontrará momentos de mayores sombras donde el Señor se glorificó. Por otro lado, la tentación de sobreestimarse, de pensar que es una generación superior, de más luz. Cuando veamos la historia de la iglesia, encontraremos que el mismo Dios que se manifestó a su pueblo ayer es el mismo Dios que se manifiesta en el presente. Estudiar la historia de la iglesia nos hace humildes, nos permite recordar lo mejor de nuestros antepasados y al mismo tiempo nos permite hacer nuestra propia contribución. En tercer lugar, estudiar la historia de la iglesia nos da nueva luz sobre los problemas del presente. Cuando miramos atrás, 200, 300, 600 años, descubrimos que no hay nada nuevo debajo del sol, que los problemas del pasado serán también problemas del presente y que mirando la manera en que el Señor proveyó para su pueblo ayer, encontraremos provisión para nosotros hoy. También estudiamos la historia de la iglesia porque la historia es uno de los filamentos de nuestra fe. El cristianismo no es solamente de convicciones, el cristianismo no es solamente de un testimonio, el cristianismo es una religión histórica. Y cuando miramos hacia atrás, comprobamos que Dios ha elegido revelarse a través de la historia y manifestarse generación tras generación. No solamente somos cristianos en un momento, en un punto de la historia, somos cristianos en el contexto de una historia que va mucho más allá de nuestra propia generación. El primer período de la historia de la iglesia, tal cual lo bosquejan la mayoría de los historiadores, es el período conocido como la iglesia apostólica. Comienza con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y se proyecta, se desarrolla hasta el año 100 aproximadamente con la muerte del apóstol Juan. La razón por la cual la historia de la iglesia comienza con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ahí lo comenzamos, y no con el nacimiento de Cristo,
o la resurrección de Cristo la estaremos explicando en la siguiente entrega de este video. Mientras tanto, solamente le comparto este primer periodo, comenzando derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y muerte del apóstol Juan, aproximadamente año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Este primer periodo en la historia de la iglesia está documentado en las Sagradas Escrituras, principalmente en el libro de los Hechos. Inmediatamente después pasamos al segundo periodo en la historia de la iglesia. Un recurso mnemotécnico para dividir un periodo y otro es tener el siguiente marcador mental. Donde termina un periodo de la historia de la iglesia, justo allí comienza el otro. Siendo así, primer periodo, iglesia apostólica, derramamiento del Espíritu Santo hasta la muerte del apóstol Juan en aproximadamente el año 100 después de Cristo. Segundo periodo, muerte del apóstol Juan, y se proyecta hasta el año 313 con el edicto de tolerancia del emperador Constantino. Este periodo de la historia de la iglesia se conoce como iglesia perseguida. Tristemente, es el periodo más pobremente documentado. No está documentado en el libro de los Hechos y no está tan bien documentado como los periodos posteriores. Comenzando, segundo periodo de la iglesia, comenzando, muerte del apóstol Juan, y se proyecta hasta el edicto de tolerancia de Constantino en el año 313. El tercer periodo en la historia de la iglesia es conocido como la iglesia imperial y es un periodo paradójico porque la misma iglesia a la cual entramos siendo la iglesia perseguida, segundo periodo, a partir del año 313 comienza un amplio desarrollo que le convierte en la iglesia imperial. Este periodo comienza edicto de tolerancia de Constantino, año 313 después de Cristo, y se proyecta hasta la caída de Roma occidental en el año 476. Es un periodo muy bien documentado porque gran parte de la historia de la iglesia en este periodo es la historia del imperio romano, sobre todo con el emperador Constantino. Con la caída de Roma en el año 476, entramos al cuarto periodo en la historia de la iglesia que es conocido como la iglesia medieval. Comienza con la caída de Roma occidental en el 476 después de Cristo y se proyecta hasta la caída de Constantinopla en 1453. Este periodo también es conocido como el tiempo del oscurantismo. Es un periodo extenso donde sucedieron muchas cosas y que estaremos eventualmente estudiando en detalle. El quinto periodo en la historia de la iglesia es el periodo relativamente más conocido. Se llama la iglesia reformada. Aquí vemos el nacimiento de las iglesias protestantes y muchos otros hitos también en la historia de la iglesia. Comienza el periodo en el año 1453 y se proyecta hasta el año 1648, al final de la Guerra de los 30 años con la llegada de la paz. Este periodo en la historia de la iglesia no debe ser considerado solamente como la Reforma Protestante. Muchas otras cosas sucedieron también. Sin embargo, por lo que más es conocido por la Reforma Protestante que comenzó por los años 1500. Muchos se preguntarán que por qué no comenzamos este periodo en la historia de la iglesia a partir de los años 1500 con la Reforma Protestante. La razón principal es que la Reforma Protestante es la culminación de un proceso que comenzó tiempo atrás. Las fuerzas que dieron origen a la gran reforma del siglo XVI hay que comenzar a estudiarla desde años atrás para verla en perspectiva y entender su contexto histórico. Entonces tenemos Iglesia Reformada que comienza en 1453 y se proyecta hasta 1648 al final de la Guerra de los 30 años y la llegada de la paz. Después de este quinto periodo que es llamado la Iglesia Reformada y es el periodo relativamente mejor conocido, entonces la mayoría de los historiadores pasan al periodo de la Iglesia que se conoce como la Iglesia moderna. Lo comienzan en 1648 y lo proyectan hasta la actualidad. Sin embargo, entiendo que no deberíamos dejar la historia en este sexto periodo, que sería la Iglesia moderna, al final de la Guerra de los 30 años con la llegada de la paz, 1648 y hasta la actualidad, sino dividir este amplio periodo de tiempo en dos periodos más. Tendríamos entonces Iglesia moderna
1648, quizás hasta los comienzos del siglo XX, y después tendríamos la iglesia contemporánea a partir de los 1900 y hasta la actualidad. A este último periodo le podríamos llamar la iglesia contemporánea. Siendo así, tendríamos no 6, sino 7 periodos de la iglesia cristiana. Solamente los resumo. Primer periodo en la historia de la iglesia es conocido como la iglesia apostólica. Segundo periodo es conocido como la iglesia perseguida. Tercer periodo es conocido como la iglesia imperial. Cuarto periodo en la historia de la iglesia es conocido como la iglesia medieval. Quinto periodo en la historia de la iglesia es conocido como la iglesia reformada. Sexto periodo en la historia de la iglesia tendríamos entonces la iglesia moderna, y el último periodo en la historia de la iglesia tendríamos iglesia contemporánea, que alcanza hasta la actualidad. Sé que cada uno de ustedes tendrá más interrogantes en un periodo u otro de la historia de la iglesia. Lo que le pediré es que por favor nos dejen sus comentarios con preguntas relativas a cada uno de estos periodos de la iglesia, curiosidades, dudas que tengan, asuntos que quisieran poner en contexto, y quizás después de cada una de las exposiciones podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas alusivas a cada uno de los periodos de la iglesia. Comenzaremos entonces en la siguiente publicación mirando por qué se comienza a estudiar la historia de la iglesia cristiana con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y no con el nacimiento de Cristo o su muerte y resurrección. Les recuerdo suscribirse al canal, enviarnos sus preguntas y comentarios y estar al tanto de los primeros contenidos que estaremos publicando esta misma semana. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos también a través de este medio.